Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, aquí saludándote. ¿Cómo te va en estos Un días saludo. de seriedad Tres. doméstica? Pues aquí estamos. Mira, estas cuarentenas para mí son pan comido porque yo jamás salgo de mi casa, siempre estoy en cuarentena. Mi vida Entonces, para ti lo es una complicado es que te cuarentena. hubieran echado a los parques y a los centros comerciales y a las Sí, sí, cafeterías. sí. Lo único raro es que desde hace como 3 meses hay unas personas extrañas aquí en mi casa. Dicen que son mi familia. Bueno, Y pues he tienes, tenido que convivir con ellos, pero bueno. pues sí. Pues así nosotros, ¿eh? O sea, Oye, Pepe, gracias por aceptar esta invitación. Hemos No, hecho este hombre, yo, esfuerzo. yo tengo la impresión de que me invitaste por un comentario que hice a un tuit tuyo, ¿verdad? Sí, así es, lo leí y dije, en venganza, de una vez vamos a invitarlo y afortunadamente aceptaste. Pero sí, porque decías tú que pues, es una desgracia que el humor político hoy lo están realizando analfabetas políticos. Sí, así lo creo. Ujú. ¿A qué te refieres? Eh, Como luego dirían, ¿podrías detallar el asunto? pues sí, y hace un momento estaba escuchando a Jesús, a ella un poquito planteaba ella algo. Yo me refería básicamente, bueno, en un principio al humor que se hizo durante un tiempo en la televisión Ujú. y que ahora de alguna manera ese tipo de humor se ha mudado a las redes sociales, que son las que ahorita están de alguna manera dominando el panorama. Y lo que pasó en televisión durante muchos años, la televisión, el humor político, estoy hablando del humor político, nunca tuvo momentos, ya no digamos afortunados, dentro de la televisión mexicana, la televisión privada, comercial mexicana, sino que fue casi inexistente. Y a lo largo de muchas décadas, yo creo que solamente, yo recuerdo dos excepciones, que son una, Tomás Mojarro, en Canal 11, con un programa que se llamaba Trizas en Trazos, y otra, un humor político incipiente, algunos atisbos de él, pero creo que llegaron a ser muy afortunados, con Tienda y Trastienda y La Caravana, con Víctor Trujillo y Ausencio Cruz. Uh-huh. Que además es un poco tramposo porque tanto Canal 11 como en ese momento Univisión pues no era televisión comercial, era televisión pues, del Estado. Uh-huh. Pero fuera de ahí realmente creo que no hay ninguna intervención afortunada de humor político. Cuando la televisión ha tratado de hacer humor político es cuando ha habido una sociedad más politizada y ha habido momentos en que la sociedad se ha politizado mucho. Uno de esos momentos fue la segunda mitad de la década de los 90 y la llegada a los 2000, y fue cuando tanto Televisa como Televisión Azteca intentaron hacer humor político. Pero estos intentos fueron muy desafortunados porque lo que sucedió en estos dos intentos fueron dos cosas. Por un lado, se vació totalmente de contenido político a lo que pretendían que fuera humor político y simplemente se llenó de chistes bobos, que seguían la tradición de los mismos chistes de todos los programas de humor blanco en la televisión. Eso por un lado. O por otro, se utilizó este programa de supuesto humor político no para criticar al poder, sino para golpear a la oposición. Televisa tuvo este intento con un programa que se llamó primero La Parodia y después devino en otro programa llamado El Privilegio de Mandar, y TV Azteca con una cosa que llamó Hechos de Peluche, que era una adaptación a la mexicana de un extraordinario programa inglés llamado Spitting Image, que tuvo sus imitadores tanto en España como en Francia, con los guiñoles de la información o los guiñoles de la noticia, se llamó en España, y aquí en México hicieron su versión que era Los Hechos de Peluche. Pero era lo mismo, estaba plagado de chistes tontos, de chistes superficiales, de chistes que simplemente se trataba de burlarse de cosas superficiales, de la manera de hablar de un personaje, de ciertas frases, de cómo vestía, pero nunca había realmente un intento de hacer una crítica precisa de lo que estaba sucediendo en el país. Por ejemplo, en El Privilegio de Mandar,
por ponerte un ejemplo, los priistas eran presentados como preparatorianos desmadrosos, parecían más bien personajes de cachún, cachún, rara, que realmente la caricatura que se podría hacer de lo que eran los priistas y de lo que significaba el PRI en ese momento. Y por ejemplo, en Hechos de Peluche, fíjate, no hacían los peluches de los personajes, y yo recuerdo que en ese momento se le preguntó, en una entrevista se le preguntó a uno de los guionistas, que si no mal recuerdo es Marco Antonio Flota, que además era el que hacía los chistes de los programas de Televisa de los 70s. Así es. Le preguntaron que por qué no había un peluche de Raúl Salinas, que era un personaje muy importante en ese momento, y él contestó que no, que porque no era muy conocido, y el público, los televidentes no iban a identificar al personaje. Esa era más o menos la idea que se tenía. Y ahorita me acordé que justo en esos momentos de los peluches, yo colaboraba en una revista que se llama Milenio Semanal, del Grupo Milenio, e hice una tira que era una parodia de un promocional de TV Azteca de esos años, cuando una vez que vino el Papa, y era un promocional en donde había un personaje con su hija y recordaban la venida del Papa y tal. Entonces yo hice una parodia donde ponía al dueño de TV Azteca, Salinas Pliego, pues con su hija. Yo no sabía si tenía o no hija, pues, pero yo estaba parodiando el promocional original, donde recordaban no la venida del Papa, sino la venida de Salinas, porque por esos años, tal vez recordarán, Salinas no vivía en México y de repente venía. Incluso recuerdo que cada que venía temblaba en México. Así es. Y entonces Salinas Pliego recordaba el regreso de la visita de Salinas. Se publicó la parodia en Milenio, y Salinas Pliego le molestó mucho esta parodia y amenazó al dueño de Milenio, de Multimedios, empresario regiomontano, Pancho González, lo amenazó con que iba a hacer un peluche de su esposa. Ese es el criterio con el que se manejaban esos programas de supuesto humor político. Entonces te digo, tanto en Hechos de Peluche como en El Privilegio de Mandar, nunca se hizo realmente un humor político. Nunca, por ejemplo, en El Privilegio de Mandar era solamente la burla de los personajes, crear de los políticos un personaje con ciertos vicios cómicos y repetir chistes uno tras otro. Pero obviamente nunca te ibas a encontrar en este programa una crítica, un análisis, por ejemplo, de el sistema económico, el sistema neoliberal y tal, y hacer una crítica realmente importante sobre esto. Simplemente eran chistes bobos, ¿no? Entonces, eso es lo que ha sido el humor en la televisión, vaciar de contenido político y simplemente quedarte en el chiste. ¿Era eso o eran las mangas del chaleco? Y ese tipo de humor es el que se ha mudado a las redes sociales. Entonces, personajes como Chumel Torres pues son el calabozo para los millennials, ¿no? Es este mismo tipo de humor. O hay otro personaje que se llama Van Pipe, que es las mangas del chaleco, pero actual. Es estos, y yo lo que creo, por todo lo que he visto, que los he visto a ellos, o he leído lo que tuitean y tal, me queda clarísimo que son analfabetas políticos. Del otro lado, Pepe Hernández, te pregunto, del otro lado hay pues una corriente de gente no solo que no es analfabeta, sino tal vez con doctorado en política y en análisis, en la vida práctica y con títulos académicos realmente, pero se ha logrado ganar el público con un humor distinto, o el espacio cultural sigue siendo dominado por ese chiste simplón, dominado y convenenciero. Pues es que siempre ha habido público para todo. Y siempre ha sido así, siempre el sector de la sociedad que está más politizado ha sido el menor. Y a ese sector es el que consume de manera más crítica un humor más crítico, un humor inteligente, como decía Jesús hace un momento, y un humor, también como decía ella, yo creo que muy atinadamente, un humor con una base ética, en donde claramente el objeto de la burla no puede ser nunca el humillado o la víctima. La víctima nunca puede ser el objeto de nuestra crítica, sino siempre el victimario, el que abusa de su poder.
muy al principio de su programa escuché que Sol decía que si el propósito del humor era solamente reír. Y yo creo que sí, pero también, como ella decía, el propósito de comer es simplemente nutrirse, pero uno puede escoger lo que come como uno puede escoger de qué se ríe. Yo creo que el humor necesariamente debe hacer reír, pero no todo lo que te hace reír es humor. Tú te puedes reír de alguien que se cae en la calle, ¿ves? Alguien que se cae en la calle y te ríes, porque claro, se activa un mecanismo que se ha estudiado mucho, que tiene que ver, pues sí, con las reacciones al humor. Básicamente el humor es un mecanismo de defensa y es una manera en que tú puedes aliviar tensiones. Y al momento en que ves a alguien caerse, te da risa porque te alivias de una tensión y además te da gusto saber que no fuiste tú el que te caíste. Pero esto no es precisamente humor. El humor es algo mucho más elaborado, es algo mucho más inteligente y que uno, como espectador, pues claro, idealmente querría que se hiciera todo este proceso más fino de humor. Entonces, volviendo a tu pregunta, yo creo que siempre ha sido así, siempre va a haber un público mucho más amplio para un tipo de humor mucho menos elaborado y para el chiste por el chiste mismo, que es mucho más básico. Yo creo que de ahí el éxito de los comediantes de a pie, los famosos estandoperos. Yo he visto varios, no he visto muchos, no soy experto en el stand-up, pero he visto varios y la verdad es que no he visto ninguno que haga realmente un humor que a mí me satisfaga, me haga realmente reír de manera disfrutable. Y me sorprende mucho que, así como, por ejemplo, los caricaturistas que manejamos la gráfica y manejamos el lenguaje de la gráfica para hacer nuestro trabajo, pues el lenguaje de los estandoperos pues es el idioma, y en este caso el idioma español. Entonces a mí me sorprende mucho, yo supondría que al ser el idioma su herramienta de trabajo, pues deberían de dominarlo o tener un mínimo de dominio del mismo. Y lo que veo es que es un idioma de lo más básico y realmente muy, muy, muy pobre, cuando el idioma español es absolutamente rico en ambigüedades polisémicas, ¿no? O sea, hay muchísimos mecanismos del humor en el lenguaje, el bisenso, el contrapiés, los calambures, los retruécanos, en fin, muchísimos, ¿no? Que son fantásticos. Cada que veo a un estandopero, cada que lo estoy viendo, me dan muchas ganas de ver a Lelutier, este grupo argentino, que son increíblemente genios, no solo en la música, sino en el manejo del idioma y de los mecanismos del humor del idioma. Y a mí, la verdad es que a mí me gustaría que hubiera más humor de ese tipo. Bien. Monero, ¿qué tanto la caricatura política se queda en un nicho nada más? ¿O realmente forma una escuela masiva de política? ¿Me explico? ¿Te refieres a la gente que consume cartón político? ¿A la gente que ve cartón político? Sí, o sea, las caricaturas políticas, ¿qué tanto se quedan dentro de un nicho nada más, dentro de un mercado, digamos? ¿Y qué tanto, digamos, que educa masivamente? Bueno, yo creo que el objetivo de la caricatura no es educar, aunque ha habido ejemplos muy importantes de caricaturistas. Bueno, obviamente en México Ríos es el ejemplo obligado de un caricaturista que, si no educado, sí ha influido mucho en la educación de varias generaciones de mexicanos. Yo siempre he dicho que Ríos es el caricaturista más impulsada, diría yo, porque es el único caricaturista que ha ido más allá de una simple influencia o ascendencia o de un simple interés periodístico, sino ha influido y ha cambiado los hábitos
mucha gente dejó de comer carne por leer a Ríos, mucha gente nos volvimos ateos por leer a Ríos, mucha gente se volvió comunista por leer a Ríos, entonces realmente influyó. Pero es un caricaturista nada más, ¿no? Hay algunos que se han acercado, yo creo que las cosas que hace el Fisgón son muy didácticas en ese sentido, pero creo que el papel del caricaturista no es educar. Y un poquito a tu pregunta, pues es un poco lo que respondí hace un momento. Yo creo que hay, efectivamente, como tú dices, hay nichos, hay sectores muy específicos que consumen un cierto tipo de caricatura que les dice más, y en momentos, como decía hace un momento, en que hay una mayor politización de la sociedad en general, hay momentos en la historia de México donde mucho más sectores de la sociedad se han interesado por las cuestiones políticas, pues nuestro trabajo pues llega a más gente, ¿no? A mí cuando veo, por ejemplo, comercios en la calle que los dueños del comercio ponen una especie de periódico mural llena de nuestros cartones y que la gente se apropie de las caricaturas y las difunda. Lo que más me ha dado gusto en mis 25 años de caricaturista fue una vez que yo hice una caricatura de George Bush. Era un zapato con la cara de George Bush por aquella vez que un periodista le aventó un zapato en Irak y como una forma de protesta. Yo hice esa caricatura, me mandó un link a unas fotos de Al Jazeera con una protesta en Egipto, en donde tenían mi caricatura en una manta gigante protestando contra una visita de George Bush. Entonces, que mi caricatura haya llegado hasta Egipto a una marcha, para mí fue el mejor premio que me pudieran haber dado, ¿no? Me dio pena por los caricaturistas egipcios, pero me dio mucho gusto por mí. Claro. Pues Monero Hernández, la verdad, muchas gracias por esta oportunidad de desahogar todo lo relativo a este tuit, unas cuantas palabras que pusiste ahí acerca del humor político ejecutado por analfabetas políticos, pero pues la verdad, por eso quisimos hacer este programa que se le ocurrió a Sol Ángel, se le ocurrió precisamente el que en esta semana pudiésemos abordar el tema del humor en general, en cuanto significa protesta o conciencia o educación o inconsciencia o enajenamiento. Entonces, pues muchas gracias por esta oportunidad de tenerte en esta noche que le denominamos... ¿Puedo? Sí, lo que usted diga, compañero. ¿Puedo comentar algo de... Espéranos tantito, que se está congelando. A ver, perdón, se está congelando el sonido. Por favor. ¿Qué dijo? Ay, haz de cuenta que se pusieron de acuerdo para... Espéranos un tantito. Evidentemente así lo entendí yo, de izquierda. Bueno, pues se ha entrecortado esta intervención justamente cuando vamos a esperar a ver si se reinstala la comunicación. Ahorita nuestro combatiente contra problemas tecnológicos, Andrés Ramírez. Andrés, ¿ya está? Se perdió la llamada. ¿La vuelves a intentar, Andrés, por favor? Porque algo nos decía precisamente que quería decir y nosotros... ¿Censura? Censura, sí iba a decir censura. Censura Pepe, del otro lado. Perdón, ¿ya está? Censura. Sí, censura, perdón. Sí. Palantir Technologies. Pero aquí estamos como en los gobiernos priistas y en todos esos. Por favor, diga usted lo que a su interés convenga y aquí escuchamos totalmente. Dinos, por favor, disculpa esta falla técnica. Ajá. ¿Sí nos escuchas? No, sí. Te decía, ¿sí me oyes? Sí, te escuchamos ya bien. Sí. Bueno, decía de un comentario que dijo Jesús respecto a que los caricaturistas de izquierda que simpatizábamos con
López Obrador que ella pensaba que tal vez se nos complicaba hacer nuestro trabajo como caricaturista de izquierda y como simpatizante del movimiento que llevó a López Obrador a la presidencia, y no se me dificulta de ninguna manera, porque efectivamente yo simpatizo con López Obrador, pero cuando López Obrador, por ejemplo, menosprecia la lucha femenina, la lucha de las mujeres, pues ahí no me simpatiza, evidentemente. Entonces, en estos casos, pues no resulta nada difícil. Las tipos de alianzas que luego hace López Obrador, cuando veo, por ejemplo, ahora la LICO me simpatiza, cuando veo sus recurrentes menciones a cuestiones católicas o cristianas o religiosas, tampoco me simpatiza. En fin, en esos momentos no me simpatiza, entonces no hay ningún problema para poder hacer cartones al respecto. Lo que sí no voy a hacer es tratar igual a un personaje que es totalmente distinto, con esta idea de que el caricaturista simplemente debe de criticar el poder, cuando no es así. Lo que uno debe de criticar es lo que uno cree que está mal. Y creo que ya alguna vez te lo había comentado en alguna entrevista. Sí. López Obrador, a diferencia simplemente de los dos anteriores presidentes que llegaron a la presidencia con un vicio de origen, con una falla, que fue el caso de Felipe Calderón con un fraude electoral, y en el caso de Peña Nieto con una compra de votos descomunal, lo que también es una legitimidad. Nuevamente, pues establece una propuesta con la cual todo lo que pasó en el 2000, que llega un presidente con la bandera del cambio y no hace absolutamente nada, pues por supuesto que mis cartones hubieran sido mucho más reiterativos en ese sentido. Claro. Pues Pepe, muchas gracias. Hemos tenido algunos problemas de congelamiento de la voz, pero se ha entendido todo lo sustancial. O sea, no se oyó nada de lo que dije. Lo borramos todo, lo quitamos. No, se escuchó bien, pero hubo algunos momentitos en los que se retrasó el que tus palabras fueran ya saliendo, pero en lo esencial todo está dicho al 99%. Así es que nada más te comentamos pues que hay esos problemas técnicos que se dan pues en todo esto que estamos viviendo, que nos obliga a una nueva forma de hacer incluso este tipo de entrevistas y de trabajo periodístico. Pero como siempre, muchas gracias. Pasó que empezaba yo a hablar y me quedaba así. Fue Anonymous. ¿Así? Así exactamente. Ya lo verás. Perfecto. Bueno, pues gracias, Pepe. Buenas noches, muy agradecidos por tu pues participación. Muchas gracias. Un saludo a los tres, un abrazo sin coronavirus. Gracias. Que estés muy bien. Hasta luego. Gracias.